También se suma en el contexto de todas las actividades del plan de vacaciones agustinas que se tiene y sobre todo también de algunos aspectos puntuales que vamos a aprovechar a hablar acerca de la pandemia y otras amenazas que se tienen hoy en día. Ministro, gracias por acompañarnos. Un placer siempre estar informando. Buenos días a toda la población. De verdad que en este periodo vacacional lo más importante es que todos pues pasemos con mucha seguridad, pero sobre todo también en los aspectos inminentemente sanitarios. No hay que descuidar el tema de las enfermedades que todos conocemos. A ver, en términos generales, que ha sido el punto de análisis y discusión que hemos tenido en anteriores entrevistas, quisiera concentrarme y arrancar esta mañana conociendo cuál es el plan que se tiene, particularmente en el campo de la feria, que es donde va a haber una concentración fuerte de salvadoreños hoy en el marco de las fiestas agostinas acá en San Salvador. Sí, primero se activa todo nuestro sistema de salud en atención bajo un plan de emergencia que todos conocemos ante las festividades, el plan Vacaciones Seguras 2022, eso es importante, en el cual se despliegan más de 15.000 recursos de salud a lo largo del territorio para poder estar atentos ante las situaciones de la población en el tema sanitario. Y en ese aspecto es bien importante el tener en cuenta que tenemos el sistema de emergencias médicas activo, el SEM, que es el mismo número donde ustedes se pueden comunicar cuando tienen la necesidad de una solicitud de medicamentos ante el COVID, que es el 132, y con el cual pues nosotros podemos dar respuesta ante emergencias sanitarias que puedan ser de cualquier índole, no solo en el tema del aspecto de enfermedades infectocontagiosas como el COVID, sino que también en lesiones de causa externa, secundarios accidentes de tránsito, a cualquier tipo de situación emergente para la población salvadoreña. En ese aspecto se ha trasladado a la zona en donde actualmente va a realizarse la feria, todo un equipo de personal que está compuesto no solo por el sistema de emergencias médicas, sino que también por el sistema de FOSalud o el Fondo Solidario, en el cual pues de esta manera se activan más de 150 unidades de salud que están trabajando en horario regular como el equipo de FOSalud. Ahora bien, eso no quiere decir que en este periodo el resto de áreas de salud no está trabajando. Claro que continúan realizando todo su labor a través de un estatus de emergencia, los hospitales están más al pendiente, está todo el recurso humano disponible para que la población pueda tener pues una atención ante cualquier situación emergente. Los 31 hospitales totalmente funcionales y también las unidades de salud en horario para atender emergencias. Evidentemente se disminuye la cantidad de atenciones en el aspecto de consultas externas y consultas programadas, pero todo lo emergente pues está activo y se redirigen todos los esfuerzos para que el resto del personal también esté en el territorio verificando todas las actividades que se realizan. Estamos hablando de un plan que se integra dentro del plan general, ¿no? Que tiene protección civil, donde se activan varios aspectos, unidad antidoping y otros que tienen que ver con la atención directa en las unidades de salud. Es así, nosotros formamos parte del equipo de protección civil a lo largo del territorio y como parte sanitaria damos los aportes correspondientes en esta integración. Uno de los puntos claves ha sido el trabajo articulado, el trabajo interinstitucional que se ha visto en la administración del presidente Bukele, y eso nos permite, pues por supuesto, tener una mejor respuesta ante las situaciones emergentes que la población pueda necesitar. Todos sabemos que al tener un accidente, al tener una emergencia, no solo se trata de un equipo el que debe dar respuesta, sino que debe haber una integración importante. Por ejemplo, si usted tuviese un accidente, es muy importante que tengamos un sistema de emergencias médicas, es muy importante que tengamos también activo un área hospitalaria donde recibir la atención, pero también un equipo de rescate que pues a la vez está activo para poder realizar todo lo necesario como es el tema de protección civil. Esa integración es muy importante. Veíamos también cómo se activa el traslado de grúas que está teniendo el Viceministerio de Transporte y toda una integración como equipo para poder garantizar que ante cualquier necesidad que la población pueda tener, va a haber un equipo que da respuesta sólida a esa necesidad. Le decía muy particularmente del campo de la feria, ahí se tiene infecciones, porque uno de los grandes, y lo hablábamos con el alcalde hace unos minutos, era el tema de las infecciones, sobre todo por las comidas y todo lo vulnerable que se convierte en todo caso en la parte higiénica. Sí, existe siempre esta vigilancia rutinaria que está dada a través de los equipos, y en esto hace poco estábamos celebrando el Día del Inspector, el 27 de julio, el Día Inspector
de saneamiento, y eso es muy importante porque estos profesionales, estos sanitarios son los encargados de distribuirse a lo largo del territorio verificando las características de los alimentos, de las bebidas, para que sean una ingesta adecuada para la población. En ese aspecto tenemos todo un equipo distribuido que anda verificando el manejo de los alimentos, el manejo de las excretas, todo esta estrategia sanitaria que debe de aplicarse o cumplirse cuando tenemos este tipo de eventos. Entonces, no solo esto, tenemos por otro lado también un equipo de respuesta a emergencia. Si ustedes se dan cuenta, no solo se trata, bueno, tuve un accidente, no, también se trata de que tenemos que verificar las condiciones necesarias de higiene, de manejo de alimentos, las excretas que son importantes pues, para que no podamos tener aspectos sanitarios de índole gastrointestinal, como pueden ser las enfermedades diarreicas o gastrointestinales. Entonces, es una actividad muy compleja. También se verifica los diferentes centros para el tema del alcohol y el tabaco, que eso no se queda de lado, todo es de manera integral para poder dar respuesta a la población ante una necesidad. Una recomendación práctica, a pesar de que usted bien lo ha dicho, lo ha aclarado en más de una oportunidad, en ningún momento con relación al tema del COVID, en ningún momento usted dijo ya no usen la mascarilla, sino que queda, digamos, como a una especie de discrecionalidad. Sí, eso es Ahí, es importante. En el campo de la feria es necesario mejorar. Mire, es importante, cada quien de los salvadoreños sabemos que esta enfermedad tiene una facilidad de transmisión. Sí. Lo más importante es que usted se cuide, que usted use su mascarilla y por supuesto, si usted pertenece a un grupo vulnerable, lo mejor es no exponerse. Ok, voy a hacer una pausa, un poco vamos a ampliar en esto porque lo que pasa es que nosotros a veces creemos que porque estamos ya vacunados o porque realmente no tenemos ningún síntoma, podemos andar sin ella, pues, y más cuando hay concentraciones, en el caso de las ferias, campos de feria, y especialmente en San Salvador, que debería de ser, digamos, como exigente eso de andar uno con su mascarilla. Voy a hacer una pausa, 7:31, gracias por estar con nosotros. Bueno, vámonos entonces a continuar en el análisis con el ministro de Salud, el doctor Francisco Lavín. Y solo quiero cerrar este ciclo. Importante es usar la mascarilla si piensa ir a estos lugares de alta concentración. Sí, sumamente importante utilizarla. De esta manera usted se protege y también, pues, de alguna manera tener presente que si somos una persona vulnerable, un grupo de riesgo, lo mejor es evitar exponerse innecesariamente. Hay que tener presente este tipo de actividades se están realizando. Si bien es cierto, hay bastante concentración al aire libre, pero no tenemos que exponer y más a aquellos grupos vulnerables, ¿verdad? Y es que también se mantiene vigente la alerta o siempre pendiente de la emergencia, ¿no? Sobre el COVID-19. Por cierto, el ministro, veía una noticia de que el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos nos mantiene siempre en la lista de países con alto riesgo, sí, especialmente viajeros, ¿no? Por el COVID. Mire, esto es una situación que depende de las actualizaciones, esto es una situación del análisis que ellos van tomando de la información de cada uno de los países y nosotros nos damos cuenta, estuvimos en un momento en el cual llegamos a tener cerca de 680 casos por día, pero ahora si ustedes están observando ya llegamos a una cantidad de 428 y la población lo puede ver. O sea, evidentemente hace poco hemos tenido un incremento de casos que todos los salvadoreños pues, han sido testigos de esta cantidad de circulación, de esta probablemente BA2.75, BA4 o BA5, cualquiera de estos tres que son los que están en el entorno internacional, pero evidentemente ahora inicia nuevamente el descenso de los casos y este descenso de casos puede ser evidente en las gráficas, como ustedes pueden ver, de 428 casos para el último día. En ese aspecto estamos nuevamente ante una disminución de los casos, esperamos que esto continúe así y poder llegar nuevamente a parámetros en los cuales estamos en 20, 30 casos positivos por día, que pues de alguna manera el virus no se va a ir de nuestro territorio, se va a quedar como parte de una enfermedad del panel respiratorio. ¿Y por qué es tan importante hacer mención en esto? Porque evidentemente, si bien es cierto, hemos tenido un incremento, la cantidad de ingresos hospitalarios ha sido mínima en comparación con otros años. El Hospital de El Salvador ha tenido una capacidad de más de 900 camas de disponibilidad para poder atender a la población, que es
pues contrastante con lo que se observó el año anterior, en la cual con esta misma cantidad de casos positivos, pues teníamos 600, 700 pacientes en el hospital El Salvador ingresados. ¿Esta cifra que muestra la estadística es normal? Esta cifra no controlable, no sé si quizás esa sería la palabra, no normal, porque pues esperaríamos no tenerlo, pero sí es una situación en la cual estamos observando ya una disminución. Lo interesante es cuando ustedes observan las gráficas de casos confirmados es la amplitud de la onda o de la elevación. Si ustedes se dan cuenta, en la anterior, que también fue por Omicron, pues tiene una amplitud bastante corta. Sí. Es el periodo en el que se incrementa y disminuye es un periodo corto de tiempo, a excepción de la anterior a esa, que era Delta. En esa, pues nosotros observamos que la amplitud era bastante grande, exacto, en esa amplitud es bastante grande, lo cual generó una profundidad de los casos positivos, pero también una profundidad de la cantidad de ingresos en hospitales, que tenía una letalidad o complicaciones bastante importantes a diferencia de esto. Entonces, esto nos dice a nosotros, mire, la evidencia ha demostrado con el tiempo las elevaciones subsecuentes a los diferentes cambios que está surgiendo el virus van a continuar, y lo ha dicho la evidencia, pero también dependiendo de la cobertura que las poblaciones tengan de vacunación, de tratamientos a disposición, de medidas en general, la cantidad de complicaciones o de ingresos es menor. ¿Qué vemos ahorita? Vemos, es cierto, llegamos a 683 casos positivos por día, ahora tenemos un franco descenso, 422 casos por día, y la tendencia es que continúe como la gráfica anterior, ¿verdad?, a la disminución. Pero esta cantidad de casos no ha representado mayores complicaciones en el aspecto de ingresos hospitalarios y letalidades. ¿Qué debemos tener en cuenta? Bueno, el kit de molnupiravir está funcionando, el teleseguimiento tiene ese apoyo fundamental, la entrega de kit de medicamentos pues da el control de la sintomatología, el tener 4 vacunas a disposición para la población pues nos permite de alguna manera tener mayor facilidad en este aspecto, y otras cosas importantes como pues la población no me va a dejar mentir, ya la capacidad de esta enfermedad pues está presentando menores síntomas de incomodidad que las anteriores variantes que observábamos. En el marco de las fiestas se está pidiendo, exigiendo la cartilla de entrada a todos los turistas o el que ingrese al país. Mire, eso ya tiene bastante tiempo, pues de alguna manera estar establecido, en el cual en nuestro país prácticamente puede ingresar cualquier salvadoreño mostrando su cartilla que tiene algún grado de vacunación. Eso es importante, pues, porque eso ya vino para quedarse. Es correcto. Y si ustedes... Es correcto. Y eso es justo lo que iba a mencionar. En el momento en que esto se decidió, aquí bastantes voces que han característicamente en el tiempo generado desinformación dijeron que esto no debía ser así, que por qué se tomaba esa decisión. Y justo un par de semanas después comenzamos a ver una cascada de todos los países tomando decisiones al respecto, porque evidentemente no va a estar cerrado para todo el tiempo las diferentes fronteras o con las exigencias, dependiendo de cada característica, dependiendo de los niveles de cobertura, dependiendo de los sistemas de salud. Así son tomadas las respuestas o las acciones, no solo en el tiempo. ¿Verdad? No es lo mismo un país que no ha vacunado, no es lo mismo un país que no tiene oficinas sanitarias, no es lo mismo un país que no tiene un hospital para poder atender a la población, que lo que está haciendo El Salvador en este momento. Como repito, yo creo que eso es un dato muy importante. Es bien difícil medir cada país, que yo creo que la información más oportuna la tiene, pues evidentemente, la institución sanitaria de cada país. Y no es el caso del CDC, ahí está la información que hablábamos anteriormente de cómo ellos advertían a todos el viajar a El Salvador, porque está en la lista también de los países con mayor contagio. Mire, si usted analiza la información, y eso lo vuelvo a reiterar, hay 3 parámetros en el cual el CDC se basa para poder decir elevar el riesgo de un país. Uno es la cantidad de camas hospitalarias, el uso de camas hospitalarias, la cantidad de ingresos por neumonía, y el otro es la cantidad de casos positivos por día. Si usted analiza el por qué se hace mención a El Salvador en esa lista, es porque no hay actualización de la información. Esa es la razón, no por la característica de lo que miden los 3 parámetros. ¿Por qué le puedo decir eso con facilidad? El Hospital de El Salvador tiene 900 camas. Evidentemente, si tenemos 1.500 camas disponibles de COVID, estamos manejando aproximadamente 4 o 5%,
¿verdad?, de la capacidad de cama hospitalaria, lo cual es menor al que se estandariza en un riesgo moderado. Tenemos una cantidad baja de ingresos hospitalarios y tenemos una cantidad que, si bien es cierto, son 683 casos positivos por día, no sobrepasa los 200 casos por 100.000 habitantes. Eso es importante. Entonces, ¿qué quiere decir? Evidentemente, en este momento en el país ha habido un incremento de casos de COVID-19. Eso las gráficas no lo muestran, la población lo ha visto, la comunidad internacional sabe de la aparición de la nueva variante que es BA.2.75, ningún país lo puede parar, todos los países están en franco incremento de casos, unos más que otros, unos con más complicaciones que otros, todo depende de las características del manejo de la pandemia y evidentemente en El Salvador ahorita comenzamos a observar un descenso de los casos, no han habido una cantidad grande de ingresos hospitalarios y tenemos a disposición todo lo humanamente posible por seguir protegiendo a la población ante esta situación. Eso es lo que nos encomendó el presidente Bukele, eso es lo que estamos cumpliendo. No podemos desaparecer el COVID-19 del territorio, ningún país lo puede hacer, pero creo que la respuesta que podamos ofrecer como sistemas de salud a la población ante el COVID-19, esa es la diferencia que puede marcar una buena evolución en cada uno de los territorios. Bueno, y lo cierto es que con motivo, y por eso yo lo estoy marcando en las fiestas hoy, Agustina, ¿verdad? Que si no queremos ser víctimas, independientemente de porque me da poco suave, lo mejor es prevenir y evitar las aglomeraciones, mantener el hábito de higiene y por supuesto la mascarilla. Por eso yo hacía énfasis y quiero cerrar con eso porque quiero hablar también sobre el tema del Ómicron, de la viruela cívica, ¿no? Que creo que es otro de los puntos clave. Sí, y a este resumen solo le agregaría uno más, y tamizarse oportunamente. Si usted tiene síntomas, si de alguna manera no podemos evitar que tal vez alguien en uno de los días de vacaciones tuviera una actividad, hubiera podido estar expuesto. Entonces, la última recomendación que faltaría en ese resumen sería tamizarse oportunamente. Si usted siente sintomatología, alguna molestia respiratoria, pensemos que primero hay que descartar que se trate de un problema relacionado a COVID-19. Y usted se realiza su prueba y una vez tengamos el resultado de eso, pues podemos tener la tranquilidad y el manejo correspondiente a la situación que esté enfrentando. La viruela cívica está en el país, somos susceptibles, ¿cómo está? Veía una noticia ahí que en España y Brasil como que se han reportado algunas muertes. ¿Es esta mortal o no? Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Pausa y volvemos. De todos los recursos humanos a lo largo del territorio para poder detectar, para poder actuar y para poder tratar un caso de presentarse en el territorio. Todos los países están expuestos, todos los países pueden tener el mismo riesgo de que llegue un caso de viruela a su territorio y evidentemente lo que cada país puede realizar es estar preparado. ¿Cómo estamos preparados? Bueno, tenemos más de 200 equipos de respuesta rápida, tenemos más de 1.200 unidades notificadoras, hay un promedio de una cantidad de más o menos 10 oficinas sanitarias internacionales. Estos se encargan tanto en el sector público y privado para poder identificar, reportar oportunamente y por supuesto activar el protocolo de manejo. ¿Cuál es ese protocolo de manejo? Primero, hacer un estudio. Esto suele tardarse pues un resultado bastante rápido, cuestión de máximo una semana, y a esto se le toma la decisión de poder dar un autoaislamiento de 21 días dependiendo de las condiciones que este paciente tenga. Ahora, una vez el paciente tiene la enfermedad, esta enfermedad nos ha demostrado que en la mayor parte de los casos es autolimitada. Eso quiere decir que dura de 2 a 4 semanas. ¿Qué sintomatología tiene? Bueno, tiene fiebre, tiene dolor de cabeza, malestar general, dolor de articulaciones y lo característico es un rash o una exantema en todo el cuerpo que posteriormente forma vesículas, pústulas y hasta el final escamas que comienzan de alguna manera a formar ese tipo de escamas que de alguna manera son características. A esto... esa abeja que estamos viendo ya es demasiada... Estas características son de la viruela que en el antecedente histórico existió o de lesiones muy parecidas a lo que se vivió en los años 60, 70, ¿verdad? Pero no son lo usual. Hay menores cantidades de lesiones dérmicas, a veces se observa 1 o 2 lesiones dérmicas. Esa característica es importante porque no es que tengamos un montón de estas lesiones en todo el cuerpo, entonces la gente dice, sí, puede apreciarse. Es correcto. Eso sería quizás
fácil de identificar, ¿verdad? Pero lo que se está observando actualmente es que son 1 o 2 o 3 lesiones en el cuerpo que son difíciles de identificar y que se han visto bastante en las regiones de áreas genitales. Eso es importante. Lo que es más común de observar es el exantema o es el rash, de alguna manera, que eso sí se observa con mayor frecuencia. Entonces, esto es importante porque de esta manera pues se detecta. ¿Cómo estamos preparados? A través de todo un equipo que está en las oficinas sanitarias internacionales, en los equipos de respuesta rápida, en las unidades notificadoras. Este equipo y esto se coordina a través del lineamiento o protocolo que están vigentes desde el 8 de junio, ¿verdad? Esto es importante porque que un país consolide sus lineamientos es antes de cualquier caso en el territorio es lo más importante. Así como cuando se anunció el hongo negro, que el país era de los pocos países que tenía lineamientos, así hoy estamos activos con los lineamientos antes de presentarse el primer caso. ¿Va a haber o no va a haber un caso de viruela símica? En este momento es difícil el poder tener esa certeza, pero lo que sí nos está demostrando que la evidencia es que los casos siguen creciendo, que ya están en todos los continentes y que de alguna manera pues ya reporta sus primeras letalidades. Habíamos observado que no se tenía letalidades fuera de África, eso fue hasta hace aproximadamente una semana. Se reporta a finales de la semana pasada 2 letalidades, creo que una en España y otra en Brasil, que son de alguna manera las primeras letalidades fuera de África, y esto es importante porque hay 2 tipos de clados, ¿verdad? El clado de África Occidental y el clado del Congo. Son como 2 variantes diferentes de viruela. De alguna manera hay una más agresiva que otra, que es la que se observa en África, y no se había tenido letalidades del clado o de la circulación que está fuera de África hasta estos primeros 2 casos. Hay que hacer un comparativo importante. Cuando la pandemia de COVID-19, que todos creo que hacemos ese comparativo porque nos preocupa el estar en una situación como la que se ha estado en los últimos años, cuando inició la pandemia de COVID-19 habían casos, pero a la par de los casos había letalidades. Entonces, en una situación que teníamos aparentemente ya cerca de 100,000 casos confirmados, pero ya iban más de 4,000 letalidades a causa de esta enfermedad. Y ahora estamos observando una cantidad de un poco más de 16,000 casos observados y tenemos 2 letalidades. Entonces, ese comparativo es importante porque, si bien es cierto, es una enfermedad que tiene este potencial mortal y lo acabamos de observar, no quiere decir que esta enfermedad tenga la misma capacidad de complicaciones que la pandemia tuvo, como observábamos. ¿Y estos son transmisores? ¿Estos que estamos viendo? Estos son ciertos transmisores, ¿verdad? Ratas, ratones, este tipo de roedores, ardillas. Esto se ha demostrado que son aquellos que pueden ayudar a facilitar la transmisión. También se ha observado mucho en países endémicos como África. Toda esta información ustedes la pueden observar en los lineamientos técnicos que tiene el Ministerio de Salud. Ustedes los pueden observar en la página del Ministerio de Salud, descargan el lineamiento y ahí pueden ver cuál es el manejo o cuál sería el manejo correspondiente a esta situación de salud. Ahí especifica desde la sintomatología, especificamos el diagnóstico, el tratamiento, el aislamiento y todas las condiciones necesarias para que la población pueda estar segura. Ministro, una pregunta práctica, digo, porque a lo mejor me pongo en el plano, en los zapatos del televidente. O sea, el país puede llegar a tener ¿qué tan cerca o lejos estamos de que pudiéramos tener estos casos? Mire, todos los países tienen riesgo. Todos los países tienen riesgo igual porque está creciendo. Todos los países como el nuestro no pueden tomar prevenciones a la hora de ya las tomamos, las prevenciones. No, me refiero a la hora de ver alguien que entre por cualquiera de nuestras fronteras. Es difícil porque la identificación de los países que más casos han tenido, como son los europeos, nos hemos dado cuenta que no se detectan en las fronteras. Y le voy a explicar por qué la sintomatología es una sintomatología escasa. Entonces, ¿qué es lo usual de cómo se identificaron en otros países estos casos de viruela? Ha sido porque llegan a las clínicas donde se observan enfermedades infectocontagiosas, pero enfermedades de tipo de transmisión sexual. ¿Y por qué les explico esto? Porque precisamente llegan por las lesiones cutáneas que se observan en la región de los genitales. Esto les llama la atención, van a consultar y ahí han sido detectados varios o la mayor parte de casos. No es algo que uno lo pueda detectar en la frontera, no es algo que se detecte como COVID-19, que los pacientes llegaban con tos o con una gran fiebre. No, suelen ser síntomas mínimos, suele pasar desapercibido y la gente consulta porque se observa lesiones
dérmicas importantes. La mayor parte de los casos ha sido en hombres. Es importante, el director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros, anunciaba la semana anterior que es muy importante que se ha demostrado la transmisión, ¿verdad?, de persona a persona, pero específicamente en hombres que tienen sexo con hombres. Bueno, esa es otra de las grandes preguntas antes de irme. ¿Por qué y ha creado cierta polémica, ¿no? Pero es claro que hay mayor propensa de esta epidemia en personas que tienen relación del mismo sexo. Sí, no del mismo sexo, relación... Dijo Tedros, y eso le ha traído Sí. cierta... Pero esto es un análisis o esto es un comentario que parte de lo que se ha observado. Nosotros vemos incidencias en los casos, vemos cuántos casos son hombres y cuántos casos son mujeres. Hay una alta incidencia del caso de la viruela del mono en personas que tienen que tienen relaciones de su mismo sexo No, con otras. cuando tienen sexo hombres con hombres, porque podría ser el contrario y en eso no se ha observado. Entonces, en este caso, eso es lo que la evidencia ha demostrado, que hay mayor incidencia de la viruela símica en hombres y específicamente en aquellos que tienen sexo hombres con hombres. O sea, pareja gay. Es correcto. Ese tipo de actividades. Él lo dijo bien claro. Esa es la evidencia. Es un tema bien, digamos, delicado desde el punto de vista de cómo ahora el mundo está. Correcto, pero subsecuente a esto también el director menciona debemos de hacer el análisis y el descarte de los casos en toda la población, porque no podemos permitir que este tipo de discriminación pudiera pasar desapercibido casos en otros grupos particulares y eso es muy importante. El miedo de que entiendo yo que después es que eso se convirtiese en una especie de homofóbico, el llamado, pero él fue claro de decirle, miren, esa es una realidad que no la podemos ocultar. Pues. Sí, y es muy importante, pues, sobre todo estar aquí. Eso, o sea, a la hora de la conferencia, mire, pero aquí hay una comunidad que se le... Sí, pero es una realidad. No se trata de un sentimiento personal del director, sino que es una situación de la evidencia de los casos que se han presentado. Lo que es... Ministro, gracias por haberme acompañado. Un placer poder estar siempre informando a la población y compartir con todo el equipo del Canal 21. Muchísimas gracias, le agradecemos siempre por esa deferencia a ustedes.